sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Buenos días, hermanos. En esta mañana les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria y la honra sean a nuestro Dios. Las más ricas bendiciones continúen en su hogar, en medio de la familia, y así también teniendo las buenas noticias también acerca de la apertura de los servicios ya a partir del 15 de noviembre. Todo para la gloria de nuestro Dios. Estaremos comunicando, estaremos implementando las cosas que faltan, pero gracias a Dios que ya podemos tener apertura de poder reunirnos y así alabar, adorar, glorificar el santo nombre de nuestro Señor. De hecho que hay algunas limitaciones, pero el Señor dice debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, les invitamos a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 10. Dice la palabra: Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así también en esta carta de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por esta porción de tu palabra, gracias por lo que tú nos haces ver a la luz de ella, Señor, y siempre pidiendo la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para la gloria y honra tuya, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad compartiéndoles acerca de estar firmes en el Evangelio de Cristo. Nuestro Dios nos ha llamado a estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Entonces vemos que nos encontramos en un mundo débil, un mundo frágil, en el cual no hay nada seguro, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, por eso que las personas contratan seguros, pero estos seguros más aseguran la muerte que la vida, porque más valen muertos que vivos, y algo tremendamente curioso, ¿no? Pero el Señor quiere que de esta manera sigamos firmes, sigamos con esta plena confianza y seguridad en el Señor, que Él nos ha dado la promesa maravillosa de la vida eterna, esa maravillosa promesa a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En medio de una situación bastante difícil y complicada que nos ha tocado vivir, y aún más en este tiempo, en estos tiempos finales, todas las cosas que están sucediendo y aconteciendo. Por eso que encontramos aquí, volviendo a nuestro pasaje de Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿No? Él dio su vida, y este es el Evangelio en sí, el Evangelio el cual llegó, ¿no?, a la vida del pueblo de Israel, ¿no?, empezando desde: he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿no? Nació nuestro Señor Jesucristo, y Él es la esperanza gloriosa para este mundo. No hay otra esperanza, no hay otra solución, no hay forma de cambiar las cosas, simplemente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los hombres pasan, los acontecimientos suceden, y una otra cosa que nos envuelve muchas veces, pero que ahí está la esperanza, la salvación para este mundo: solo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra nos hace mención, así que Él dio su vida en rescate por muchos, y para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es el presente siglo malo? La Biblia nos habla ampliamente, ¿no?, en la cual el Señor dice en el Evangelio de Mateo 10:16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice la palabra, ¿no? He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. No, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? O sea, de esa sinceridad, esa ingenuidad, podríamos decir hasta cierto punto, esa confianza que de repente podemos tener en muchas personas, pero el Señor mismo dijo: no, yo los envío como ovejas en medio de lobos, y muchos lobos disfrazados de ovejas. Entonces, con mucho cuidado, ¿no? Dice: sean prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Tener bastante cuidado en lo que nos aconseja para estar
prevaleciendo y para poder estar firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace mención la palabra. Así también en 2 Timoteo 3 nos habla de una manera más fuerte, ¿no?, acerca de lo que nos rodea a nosotros y que tenemos que tener bastante cuidado. 2 Timoteo capítulo 3 dice, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor. Hay que evitar este tipo de personas. Están a nuestro alrededor, son nuestros vecinos, personas conocidas, X, etcétera, etcétera. Pero debemos evitar acercarnos a este tipo de personas solo únicamente con el propósito de poderles presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que puede llevarnos a nosotros a tener un diálogo, un compartir, una conversación y presentarles a Jesucristo como la única esperanza y la única solución en este presente siglo malo. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma también les está haciendo ver que no saben, o sea, la gente sabe, pero desea más seguir estando envueltos en el pecado, en medio de las tinieblas, que hacer la voluntad o entregar su vida al Señor. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces Dios está siendo bien claro acerca de lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo para librarnos del presente siglo malo, la cual la palabra lo está señalando claramente. Pero ¿qué estaba sucediendo con la iglesia? ¿Qué estaba aconteciendo con el pueblo de Dios? Dice Gálatas, volviendo a nuestro libro, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, está en este pasaje de la cual nos está haciendo mención el apóstol Pablo en 1 Corintios, acerca de la obra de amor que el Señor hizo, según San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, 1 Corintios 15 dice la palabra,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 2. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de amor que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para nuestro Redentor, para nuestro Salvador, para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos habían recibido este mensaje, pero ¿qué sucedió? Estoy maravillado, dice, de que tan pronto se habéis alejado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Gálatas 1 dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? La iglesia de Galacia había dejado el camino del Señor tan pronto, ¿no? Entonces, ¿pero qué estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica? En la iglesia de Tesalónica podemos decir que el Señor está maravillado, pero por una respuesta completamente diferente, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces la Escritura nos está presentando aquí que ellos también, habiendo escuchado el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ellos pusieron ese empeño y toda esa voluntad como muestra de amor, de gratitud, de obediencia a Dios. Y vemos cómo ellos, dice aquí la palabra, que el apóstol Pablo se estaba siempre acordando de ellos, ¿no? En sus oraciones. ¿Y por qué? La razón era por la obra de vuestra fe, ¿no? Una obra de fe, una obra con esa confianza y esa seguridad en la promesa y en las evidencias de lo que Jesús había hecho, ¿no? Él dio su vida en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y Él se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 hermanos, y el último, con un abortivo, se presentó ante la persona del apóstol Pablo, ¿no? Y ellos, recibiendo la palabra, ellos con toda esa confianza, con toda esa fe, ellos siguieron haciendo la obra del Señor. Entonces la palabra de Dios dice en Lucas 7:9, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Nos está hablando acerca de este centurión que estaba preocupado por su siervo, ¿no? Que estaba enfermo, que estaba para morir, dice ya, pero él dijo, no soy digno de entrar, que entres a mi casa. Y entonces envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo ve y va, y a otro ven y viene, y mi siervo va, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, él tenía una fe que dice la palabra, ni aún en Israel, dice, ¿no? Esa confianza, Dios siempre está esperando en nosotros, por eso es que la iglesia tesalónica había recibido esa palabra, ¿no? Como dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿no? Entonces,
ellos empezaron a hacer esta obra de fe, de tal manera que la palabra de Dios nos hace mención en este pasaje de Lucas 7, que Jesús dijo, no, estoy maravillado. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros queremos sorprender, nosotros queremos que nuestro Señor se maraville, o sea, no tenemos que perder la fe, tenemos que decir, aumentanos la fe. Y para aumentar nuestra fe, Romanos 10:17 dice, no, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Palabra que tiene que estar permanente y constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dijo el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? La fe mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? El que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Entonces Dios siempre está esperando una fe clara, porque esa es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Una fe no permite duda ni vacilaciones. Pero aún así, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, vamos a encontrar 4:18 dice, y creyó en esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 9 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Qué tremendo, no dudó, sino que se fortaleció. Entonces él, en esta lucha espiritual, pues el enemigo siempre quiere poner dudas en nuestra mente, pero no, escrito está, y como le dijo este centurión a Jesús, solamente di la palabra, ¿no? Solamente nosotros tengamos esa plena seguridad, amados hermanos, de lo que Dios nos enseña a la luz de su palabra, y esa palabra esté en todo nuestro ser y podamos vivirla cada día. Así es de la manera que ellos empezaron a compartir y hablar con denuedo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra también nos hace mención en esta carta acerca de lo que esta obra de fe y este trabajo de amor, o sea, no era una obligación, no era una carga, no era algo que en sí les estuviera estorbando o algo que era imposible de llevar, sino que ellos lo hacían con fe y lo hacían con amor. Porque algo muy importante, ¿no? 1 Corintios nos está dando cuenta acerca de ello, cuán importante es que todo lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo en el amor de Dios, ¿no? En el amor de Dios. En sí, amados hermanos, encontramos así que la palabra nos habla, ¿no? Que Dios es amor. El que no ama no ha visto a Dios, ¿no? Porque los más grandes principios de Dios están consolidados en el amar a Dios, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué nos dice aquí 1 Corintios 13? Si yo ahora sé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, nada soy, no somos nada delante del Señor, nada sirve de lo que podamos hacer. Y es tremendo todo lo que está señalando. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, y no hay ese amor de Dios, no de nada sirve y no existimos delante de la presencia de Dios. Porque es lo primero que viene en la vida del creyente en sí.
toda persona que ha entregado su vida al Señor, sus obras empiezan a ser demostrando que amamos a Dios. Amamos a Dios. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, decidimos no permitir pecado en nuestras vidas y hacer todo conforme a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo viene, pero dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? O sea, hay una transformación, hay un cambio de actitud, hay un no permitir pecados en nuestras vidas. Y por eso que la iglesia de Tesalónica estaba así de lleno, ¿no? de plano, ¿no? Haciendo esta obra de fe y esta obra de amor realmente, demostrando lo agradecidos que estaban con el Señor. Entonces, ¿cuánto en sí podamos compartir acerca de ello? Pero también dice que ellos estaban constantes en la esperanza, ¿no? Esa esperanza que nos habla Romanos 8, dice, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿no? Entonces ellos estaban así con fe, con amor y esa esperanza que el Señor viene ya, ¿no? Y los encontraría así con todo ese ánimo y con toda esa voluntad, sirviéndole al Señor cada día. Entonces el Señor, como le dijo a este centurión, estaba maravillado por esa fe. El Señor siempre va a estar maravillado, va a estar sorprendido, va a estar alegre, contento por su pueblo, por su iglesia que está buscando cada vez más y más y más del Señor. Entonces es maravilloso, es tremendo lo que nos está mostrando el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, ¿no? La iglesia de Galacia se estaba dejando absorber así, porque el mundo es como una aspiradora, ¿no? Y absorbe y nos lleva así como los desechos, como la basura, nos lleva la aspiradora absorbiendo todo el polvo, la suciedad, y después es echado al tacho de basura, ¿no? Entonces el mundo es así, el diablo es así, nos absorbe con cosas malas, con cosas que hemos hecho mención en esta primera parte. ¿Para qué? Para destruirnos, para robarnos las bendiciones de Dios. Pero Él no quiere eso, Él quiere una respuesta como lo que sucedió con la iglesia de Tesalónica. Pero ¿qué más dice la iglesia de Tesalónica? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1:5 dice, ¿no? Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, ¿no? Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos, los hermanos, encontramos que no solamente ellos estaban compartiendo y hablando y presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que el poder de Dios se está manifestando en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Hechos 1:8 diciendo, y recibiréis poder, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. La gran comisión estaba ya establecida. Le había dicho a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? a todas, hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Entonces la palabra, los hermanos, nos da cuenta de ello, ¿no? Cómo caminaba la iglesia. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos estaban orando y ellos estaban pidiendo que pudieran seguir predicando el evangelio, pero con todo de nuevo. Versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces son las evidencias, amados hermanos. La evidencia que no vas a tener ni una clase de temor, ¿no? De compartir, de hablar, de predicar el evangelio con toda libertad, ¿no? Como dice aquí la palabra, después de haber orado, dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Lo que nos impide a nosotros, lo que impide a la iglesia, lo que le estaba impidiendo a la iglesia de Galacia, era que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Tan necios soy, dice, ¿no? Que habiendo empezado por el Espíritu, terminaban en la carne. Entonces tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Tenemos que estar así, trabajando como la iglesia de Tesalónica. Tenemos que animarnos, alentarnos unos a otros, buscar siempre, dar evidencias de ese trabajo de fe, ese trabajo de amor, esa esperanza, ¿no? De que el Señor viene en cualquier momento y que nos encuentre ahí con la mano en el arado y no mirando atrás, ¿no? Ya saben, hermanos, que el pueblo de Israel estaba más quejándose que viendo la esperanza que le esperaba adelante, ¿no? En la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y esa tierra prometida que Dios nos ha ofrecido a nosotros también, ¿no? En la cual el Señor viene y viene y viene ya, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre haciendo este trabajo de fe, de amor, con esa esperanza que Dios quiere en cada uno de nosotros. Algo más nos está diciendo acerca de la iglesia de Tesalónica, que ellos aún están en medio de gran tribulación, ¿no? O sea que no era que estaba de fase, ¿no? Dice la Escritura, nos está mostrando aquí, versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos estaban gozosos, no estaban en la danza de la queja, ¿no? Sino que ellos estaban en la alegría, en el gozo de servirle al Señor, aún en medio de los problemas, ¿no? Esta situación que está aconteciendo a nivel del mundo no debe quitarnos a nosotros ese gozo. Debemos mantener ese gozo, porque si yo les doy mi gozo y nadie le va a quitar ese gozo, ¿no? Yo vengo a darles paz, y no paz como este mundo, ¿no? Una paz, una confianza y una seguridad que Él siempre está con nosotros y está presto a ayudarnos en todo lo que Él espera en nuestra vida, y si buscamos su reino, su justicia, dice, todo lo demás viene por añadidura. Entonces ellos estaban pasando momentos difíciles, bastante difíciles, ¿no? Pero ellos predicaban con denuedo, se veían las sanidades, los prodigios, las señales de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de ellos. Entonces Romanos 15:18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, ¿no? Con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo se ha llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces el apóstol Pablo estaba así esforzándose cada vez más y más de llevar este Evangelio a
toda criatura, ¿no? Como lo que estaba haciendo mención el apóstol Pablo, que los estaban imitando a él y estaban imitando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice el versículo 20, ¿no? Y de esta manera me esforcé, ¿no? Me esforcé. Esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Para ser conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las promesas y bendiciones de Dios cuando estamos nosotros caminando en este camino el cual Dios ha trazado para nuestras vidas. Aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de la pandemia, en medio de cualquier problema. La Biblia dice que en los postreros tiempos, dice la Escritura, que la maldad se va a multiplicar, pero también nos dice que habrá pestes, habrá guerras, habrá terremotos, de un lugar a otro, dice, ¿no? Todos los acontecimientos que ya se están cumpliendo, hermanos míos, pero que son principios de dolores, dice el Señor. Entonces mantengamos la confianza, afirmemos nuestra fe cada vez más y más fuerte, tengamos ese anhelo de seguir haciéndolo por amor y no perdiendo la esperanza que el Señor viene en cualquier momento. ¿Por qué? Porque también Él nos protege, ¿no? Nos protege y nos habla acerca de las situaciones, ¿no?, que se están dando en este tiempo en el cual estamos viviendo la apostasía, ¿no? La apostasía. Y la apostasía se ha metido a la iglesia, la apostasía, el desvío de los principios de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo están quedando a un lado, pero ya el Señor nos está hablando de cada una de ellas, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo en 1 Timoteo capítulo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios, ¿no? Y 2 Pedro nos está hablando acerca, 2 Pedro 2:1 dice, 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? Entonces son las palabras o las advertencias y el cuidado que Dios tiene con nosotros, ¿no?, para dejarnos bien en claro el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Su Señor Jesucristo dice que se presentarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, o sea. ¿Y por qué? Porque el versículo 3, como dice acá, ¿no?, por avaricia, dice, ¿no? O sea, la famosísima teología de la prosperidad, ¿no? Mientras más das, más dinero, pero nada de santidad, nada de temor de Dios, nada de esa confianza y esa presencia de Dios en nuestra vida para poder seguir predicando el Evangelio, ganando almas para el Señor, porque los tesoros más grandes, amados hermanos, los tesoros más preciosos que podamos nosotros tener y darle al Señor son las almas perdidas, las almas que rescatamos para llenar los cielos, amados hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, la palabra de Dios está así bien clara, bien clarísima, ¿no? Dice, falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Van a hablar de dinero, incluso van a hablar del amor, de mucho amor, pero no van a hablar que Dios dice en su palabra, Dios al que ama, disciplina, azota, eso no existe, ¿no? Dios consiente, Dios permite, Dios apaña todo, ¿no? Porque Dios es amor, porque ya eres salvo, ¿no? Porque ya tienes un lugar en los cielos, dice, ¿no? Y puedes hacer a tu manera, ¿no? Pero el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor.
nadie verá al Señor. Miren lo que dice Primera de Juan, miren lo que dice, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremendo. Entonces sabemos que sin la ayuda del Señor nada es posible, ¿no? La iglesia, el pueblo de Dios es un pueblo de oración, un pueblo temeroso que siempre está buscando, ¿no?, el rostro, el apoyo, la fortaleza de Dios. Fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, dice, para vivir una vida de santidad, para vivir una vida de pureza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no, nadie está en época de tu juventud, sino ejemplo, dice, los creyentes, en conducta, en fe, en amor, en pureza, dice, hermano. A eso estamos llamados. No usar la bandera de que ya soy salvo por gracia, que ya Dios nos ama, que ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados, ya hemos santificados, ya hemos sido, o sea, ya estamos limpios, puros, ya no necesitamos nada ya, ¿no? Así estamos pecando, ya Dios hizo su obra y por lo tanto tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Dios nos advierte bien claramente. Miren lo que dice el Apocalipsis. En sus últimos capítulos nos está hablando aquí, amados hermanos. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Entonces, ¿quién está inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Quiénes, amados hermanos? Los mentirosos, los que andan en la inmundicia, los que hacen abominación. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7, dicen. Miren, de Proverbios me vas a encontrar. O sea, la Biblia no se puede contradecir. Muchas personas están confiadas porque solamente leen una parte, no leen toda la Escritura. Entonces, la Escritura es bien clara y contundente acerca de todo lo que Dios abomina, ¿no? Dice la palabra 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de su boca, el que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en mal en todo el tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es bien clarísimo. No sé cómo no es que muchos no entienden, ¿no? Y por eso que nuestro Señor está hablando del cuidado, ¿no? Del cuidado que se tiene que tener en medio de la iglesia. Por eso dice claramente, no ninguna cosa que haga abominación o mentira. Además, el pasaje de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, dice, o que hace abominación y mentira. Este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Este es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia dice que va a ser presentada delante del Señor, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Eso es lo que dice el Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ya no se dejen guiar como antes, como estaban en ignorancia, ¿no? Sino aquel que os llamó es santo. También debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir.
No, pero si tienes problemas con tu esposa, no te preocupes, divórciate, dice, ¿no? No, que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón nomás. Y están con sus tatuajes, con sus aretes, con su peluca, ¿no? Hombres así, ¿no? Y lo que ya la misma Iglesia Católica, sorprendentemente los católicos están sorprendidos porque ya se pueden casar, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Terrible. Y lo que en algunas iglesias, entre comillas, llamadas evangélicas, también, ¿no? Ya en estos últimos tiempos, en diferentes partes del mundo, han dado libertad a este tipo de compromiso, matrimonios entre comillas, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque dice que Dios es amor, dice. Hay un montón de pasajes, hermano, que nos hablan del juicio de Dios. Él va a separar, dice, de las ovejas de los cabritos, dice. Él va a separar. El único juez y soberano es nuestro Dios. Y Él es el que dice en su palabra, ninguna cosa inmunda, que haga abominación o mentira, ¿no? La iglesia está para advertir, para aconsejar, para señalar el camino. No es un camino ancho y espacioso, dice, ¿no? Es un camino estrecho, dice. Muchos tratan de entrar por ella, ¿no? Nosotros, amados hermanos, gracias a Dios, ¿no? Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es tiempo, ¿no? Hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Entrega tu vida al Señor, pídele perdón y dile, Señor, ayúdame a obedecerte a ti. Ayúdame a aprender tu palabra y a hacer todo lo que tú me enseñes, Señor. Recibo a Cristo en mi corazón. Entonces, esa es salvación más grande. Es así, dice, ¿qué hay del hombre? Dice, ¿no? Que gana todo el mundo, pero pierde su alma. No pierdas tu alma, no pierdas tu vida. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Entonces el Señor dice, la iglesia de Tesalónica se estaba olvidando ya, ¿por qué? Porque dice que hay algunos que os perturban, dice. Y no tienen cuidado, hermanos míos, en esto lo que está señalando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Dice aquí, el capítulo 1, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, no, o sea, el apóstol Pablo dice, no, los discípulos, o un ángel del cielo viniera, ¿no? Y les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, dice, anatema, ¿no? O sea, el apóstol Pablo mismo se está incluyendo como señal de un grupo de creyentes, porque Pablo es discípulo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y él dice, si aún yo, dice, ¿no? O un ángel viene, dice, ¿no? Y les predica un evangelio diferente, está bajo maldición, ¿no? Muchísimo cuidado. Y por eso estamos animando a que los hermanos estén siempre leyendo, aprendiendo, escudriñando la palabra y todo lo que Él nos enseña. Dice el versículo 9, como antes he dicho también, ahora lo repito, dice, ¿no? ¿Has entendido? Ya te vamos a repetir, ¿no? No me cansaré, dice el apóstol Pablo, de repetirle, dice, ¿no? Porque nos olvidamos fácilmente, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea, esa palabra es bien fuerte, ¿no? Porque prácticamente está diciendo que está maldito, ¿no? El Señor dice así, porque su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que o sea, anatema significa maldición, ¿no? No tenemos que ir a otra fuente o a algún otro lugar, como dice su palabra. No tenemos nosotros que cruzar mares o subir a grandes alturas o descender a las profundidades del mar. Ahí cerca de nuestro corazón está, dice. Ahí está la palabra. Esa es la palabra de fe que le predicamos, ese Señor.
Entonces, no para vivir una vida pues agradándonos a nosotros mismos o agradando a otros, pero ya la Biblia nos está hablando de Mateo 18:7. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en él fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en él infierno de fuego. No, Dios es buenísimo. ¿Cómo va a mandar a la gente al infierno? Dice, ¿no? Ay, hermano, no sé cómo pueden entender una enseñanza, un principio tan claro que nos presenta la palabra de Dios. Porque hay algunos que os perturban, dice, ¿no? Y para seguir un evangelio diferente. Pero si aún yo, un ángel del cielo, dice la palabra, os predico un evangelio diferente, sean anatema. Está haciendo muchas advertencias y de hecho encontramos aquí en 2 Corintios 11, versículo 13, 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces el Señor quiere que tengamos siempre presente todo el consejo que Él nos ha dejado para que nosotros podamos estar firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor nos protege, nos guarda y nos cuida. Dice San Juan 10, el Evangelio según San Juan 10, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 27. Él siempre está para protegernos de todas las situaciones de las cuales nos está haciendo mención aquí, de estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Muchos engañadores han salido por el mundo, dice la palabra. Y aquel que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y miren lo que dice acá San Juan 10, mostrándonos que el Señor siempre está para protegernos. Y está para alentarnos, como le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Hay algunos que le están perturbando, dice. Pero si hay alguien el que está haciendo eso, ya está bajo maldición. El juicio de Dios viene sobre su vida. Pero gracias a Dios por su cuidado, gracias al Señor porque nos está diciendo que Él sí, verdaderamente sí nos ama, y ahí están sus promesas del Señor por eso. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo último que te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está advirtiendo siempre el Señor? Entonces dicen, primero el consejo, dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz, a la palabra de Dios. Cuando Él nos habla a través de su palabra, dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué me dice? Y yo las conozco y me siguen. Qué tremendo, ¿no? Y me siguen, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al Señor o a los hombres? Tenemos que seguir a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ya debemos saber el Evangelio, hermano. Todo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de memoria, hermano. Y ahí nos está diciendo, como este pasaje tan archiconocido que dice: no, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes, sencillos, dice el Señor. Y yo les doy vida eterna, dice, hermano. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Entonces, esas promesas, hermanos, que dice que, como dice la palabra, si somos ovejas, estamos escuchando su voz y le estamos siguiendo.
¿no? Estamos escuchándole y le estamos siguiendo. No que le estamos escuchando y estamos yendo por otro lado, hermano, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. Ya habíamos hecho mención de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ¿no? Y en la cual está haciendo mención con toda claridad está diciendo acerca de lo que es la vida eterna, ¿no? Dice el versículo 7, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿no? Entonces el pasaje central, vamos hermanos, dice, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿no? Eso dice, ¿no? Escudriñando las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? No es un solo pasaje, ¿no? La vida eterna es que te conozcan a ti como un Dios verdadero y a Jesucristo como nuestro Salvador. O sea, el creyente se está alimentando, aprendiendo y teniendo bien claro esa convicción de quien ha aprendido y cada día haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por eso dice perseverando en bien hacer, ¿no? Las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Pero este debe ser tu conducta, este debe ser tu comportamiento. De esta manera te tienes que conducir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentira entrará en el reino de Dios. Entonces Dios nos bendice de esta manera. Y Dios realmente nos habla que cada paso de obediencia es un paso de bendición. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, iba a ser bautizado por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista le dijo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿No? Pero él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, ¿no? Y vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y una voz que dijo, no, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Por la obediencia a su palabra, obedecer solamente la palabra, amados hermanos. En San Juan 12:42 encontramos un caso de que más buscaban que agradar a los hombres, ¿no? 12:42, dice así la palabra. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tremendo. Entonces aquí, volviendo a nuestro pasaje de Gálatas capítulo 1, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. No es fácil. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El que venciere, dice el Señor, el que venciere, recibirá la corona de la vida. Es tremendo. O sea, Dios nos llama así de esta manera a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y tener todas esas plenas convicciones. Y como decía el apóstol Pablo, estoy maravillado, pero a la iglesia de Galacia, estoy maravillado que ya se habían apartado del camino del Señor ya. Pero a la iglesia de Tesalónica le está diciendo, estoy maravillado, pero ¿por qué? Porque están haciendo un trabajo de fe, porque están haciendo un trabajo de amor, porque están con toda la esperanza que viene el Señor y lo va a encontrar haciendo su obra, ¿no? La obra de amor, esa obra de fe, esa obra en la cual no pierden la esperanza, sino esa confianza y segura
esa confianza y esa seguridad de que todo lo están haciendo para el Señor, ¿no? Para la gloria y honra de su santo nombre. Dios espera eso en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, y que Dios nos siga dando toda esa fortaleza, ¿no? Toda esa gracia y esa ayuda para poder seguir firmes en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria.